Welcome to another study of God's Word. Bienvenidos a otro estudio de la palabra de I Dios. have a very encouraging verse to give to you today. Tengo versículos muy importantes para darles hoy. In Psalm 107, verse 1, En el Salmo 127, the verso psalmist 1, says, "Give thanks to the Lord, el salmista dice, démosle gracias al for Señor, He is good, porque Él es bueno, and His mercy endures forever." y su misericordia dura para siempre. And then in the next verse, Y luego en el siguiente verso, he says, "Let the redeemed of the Lord say so, dice, permita que los redimidos del Señor lo digan, whom He has redeemed from the hand of the enemy." a los que ha redimido de las manos del enemigo. If you have been born again, Si usted ha nacido de nuevo, if you have been washed in the blood of Jesus, si usted ha sido lavado en la sangre de and Cristo, you have experienced the salvation of God, y ha experimentado la salvación de Dios, you are referred to in Scripture as the redeemed of the Lord. se refieren a usted como el redimido del Señor en las And we're Escrituras. going to discover what that means today. Y vamos a descubrir hoy qué es lo que eso significa. What does it mean to be redeemed? ¿Qué significa ser redimido? The word redeem means to buy back from bondage. La palabra redimir significa comprar desde la esclavitud. To be redeemed Ser redimido means to be bought back and brought back from bondage with a purchase price. significa ser comprado y traído desde la esclavitud pagando un precio. Now, in this particular passage of Scripture, En este pasaje de las Escrituras the reference is being made to Israel se hace una referencia a Israel in the way that God redeemed them out of Egypt. de la manera en que en que Dios los redimió de Egipto. They were slaves in the land of Egypt. Eran esclavos en la tierra egipcia. They had lost all hope that life would be any better. Habían perdido toda esperanza de que la vida mejorara. And then God intervened in their lives miraculously. Y cuando Dios intervino en sus vidas milagrosamente, He revealed himself to Moses, se le reveló a Moisés and he gave Moses a prophetic message to deliver to Pharaoh. y le dio a Moisés un mensaje profético para llevarle al faraón. And eventually God's people were brought out by the power of God. Y por el poder de Dios la gente regresó y But fueron it traídos all hacia happened Dios. through a redemption price being paid. Pero todo sucedió por el precio de una redención que fue pagado. One of the last judgments that fell on Egypt Uno de los últimos juicios que cayó sobre Egipto was the firstborn son in every Egyptian household dying. fue que muriera cada uno de los primogénitos en cada una de las casas. But when death swept across the land of Egypt, Pero cuando la muerte recorrió la tierra egipcia, God gave the Israelites a plan. Dios le dio a los israelitas un plan. Every home was to have a lamb slain for that household. Cada casa debería sacrificar un cordero. And then the Israeli men would dip into the lamb's blood and place a mark on the upper doorposts and the two side posts. Y entonces el jefe de la casa debería poner su mano dentro de la sangre y con ella rociar la casa. And God said, "When I see the blood, I will pass over you." Y Dios dijo, cuando yo vea las marcas en las puertas, yo pasaré sobre ustedes. Now that was one of the greatest mass prophecies ever to be given. Esa fue una de las más grandes profecías masivas que se ha dado. Because when they dipped hyssop in lamb's blood Porque cuando se ponía un hisopo en la sangre del and cordero applied it to the upper doorpost y se aplicaba a la puerta and then the two side posts, y a los dos lados de la puerta, nearly 1 million men cerca de 1 millón de hombres were making the sign of the cross. estaban haciendo la señal de la cruz And they were prophesying, in a sense, y estaban con sus pecados of a much greater redemption that would happen later on. hacia una redención mayor que sucedió después, It would not be an animal, a lamb, sacrificed, que no sería un animal, un cordero que sería sacrificado, but it would be the Savior who later on would be called the Lamb of God, sino el Salvador, que luego sería llamado el Cordero de Dios, who would save us not only from physical death, que nos salvaría no solamente de la muerte física, but from eternal death. sino también de la muerte eterna. But we'll talk more about that Pero later. hablaremos más sobre eso más adelante. Now, in Psalm 107, En el Salmo 107, the psalmist said, "Let the redeemed of the Lord say so." el salmista dice, díganlo los redimidos del Señor. What is he referring to?
¿De qué está hablando? The verse prior Del verso anterior, that says, "The Lord is good and his mercy endures forever." que dice, dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. So when you experience redemption in your life, Cuando usted experimenta redención en su vida, you're going to know more than anyone that God is good va a saber mejor que nadie que Dios es bueno and that his mercy has endured in your y life. que su misericordia ha durado con And you'll usted. be speaking it everywhere you go. Y usted hablará de eso en cualquier lugar a donde vaya. And once you learn about redemption, Y una vez que haya aprendido sobre it's redención, very important to confess your redemption rights. es muy importante que usted mencione y confese sus derechos de redención. Because as you speak these promises in faith, Porque cuando usted habla sobre estas promesas en la fe, you release them into your life usted las trae a su vida to be manifested in reality. para que se manifiesten en la realidad. So let the redeemed of the Lord say so, Entonces que lo digan los redimidos, whom he has redeemed from the hand of the enemy. a quienes ha redimido de las manos del enemigo. Now, something about this verse that is very important Hay algo muy importante acerca de este versículo. is the tense of the statement. Es el tiempo de las frases. He said, "The redeemed of the Lord have been redeemed." Él dice que los redimidos han sido redimidos. Past tense. Tiempo pasado. Again, in reference to the children of Israel, De nuevo refiriéndose a los hijos de Israel. it meant the historical deliverance of Israel from Egypt's bondage. Se refiere a la liberación histórica de la esclavitud de Egipto. But when we confess this scripture, Pero cuando confesamos esta escritura, we are looking back to the cross. miramos a la cruz. When Jesus redeemed us from the power of sin, Cuando Jesús nos redimió del poder del pecado. when we were all slaves to sin, Cuando todos éramos esclavos del pecado. he, by the blood that he shed, Por la sangre que Él derramó, as the true Lamb of God, como el verdadero Cordero de Dios, loosed us from sin's bondage. nos liberó And he de set us la free esclavitud to del serve pecado God. y nos dejó libres para servir a Dios. And we can just shout hallelujah for Y that. podemos decir aleluya por eso. Now let me take you back to the first references in the Bible Ahora vayamos a las primeras referencias en la Biblia that speak of redemption. que hablan de redención. The first time you find this term surfacing in the Word of God La primera vez que se ve este término en la superficie is de la in palabra de Dios Genesis chapter 48, verse 16. es en el Génesis capítulo 48, verso 16. In this particular verse, En este versículo, Jacob, Jacob, the grandson of Abraham, el nieto de Abraham, is laying his hands on his grandson. está poniendo sus manos sobre su nieto. He lays his right hand on Ephraim Pone su mano derecha sobre Efraín and his left hand on Manasseh, y la mano izquierda sobre and Menesa. crosses his hands in the process. Y cruza sus manos en el proceso. And contrary to normal tradition, Y en contrario de la tradición normal, he prays a greater blessing on his younger grandson. le da una bendición mayor a su nieto menor. And he makes this statement: Y hace esta declaración. "The angel which redeemed me from all evil, El ángel que me ha rescatado de todo mal, bless the lads." bendiga a estos muchachos. Now, what is he talking about, the angel? ¿A qué se refiere de el ángel? The Hebrew word translated angel La palabra hebrea que se traduce como is ángel also translated many times into the word messenger. muchas veces se ha traducido como mensajero. And sometimes in the Old Testament you Y- find the word angel, Y algunas veces en el Antiguo Testamento se encuentra la palabra ángel and it is capitalized. y con mayúscula. And that is a reference to the pre-incarnate Christ. Y esa es una referencia a Cristo preencarnado. Jesus has always been the image of the invisible God. Cristo siempre ha sido la imagen del Dios invisible. He has always been the form of God. Siempre ha sido la forma de Dios. He is referred to as the Word of God. Se refieren a Él como la palabra de Dios. And as the Word of God, Y como la palabra de Dios, He is the messenger Él es el mensajero that expresses the will of God to man. que expresa la voluntad de Dios al hombre. Whenever God speaks, Cada vez que Dios habla, past or future, en pasado o en futuro, He always speaks through His eternal Word. siempre habla a través de su palabra eterna.
And John chapter 1 Y en Juan, says, capítulo in the 1, beginning was the Word, dijo, en el principio fue la and the palabra, Word was with God, y la palabra estaba con Dios, and the Word was God. y la palabra era Dios. So Jesus is the eternal Word, Jesús es la palabra eterna, the messenger, el mensajero, the angel of the Lord. el ángel del Señor. And that's what Jacob is talking Y about. de eso está hablando Jacob He aquí. says, the angel which delivered me from all evil, bless these lads. Dijo, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos. Now, a precedent is being established Y se establece un precedente, because the first mention of redemption porque la primera mención de redención declares that God redeemed his chosen man declara que Dios redimió a sus escogidos from all evil strategies against him. de cualquier estrategia negativa contra And the ellos. same is true for every one of you Y eso es cierto también para cada uno de who ustedes, have been chosen of God, que han sido escogidos por Dios. and the hand of God is on your life, Y la mano de Dios está en su and you vida. have a destiny and a purpose to fulfill. Y usted tiene un destino y un propósito que cumplir. Nothing is going to take you out of this world until the appointed time. Nada lo va a sacar de este mundo hasta que le llegue su tiempo. And no evil strategy of Satan Y ninguna estrategia maligna de Satán can prevail against you. puede prevalecer contra usted. No weapon formed against you can prosper. Ninguna arma puede prosperar contra usted. Because if you're one of the redeemed of the Lord, Porque si usted es uno de los redimidos del Señor, this is a promise for you. esta es una promesa para usted. God will redeem you from all evil. Dios le redimirá de todo mal, The sin that should cut you off from God forever, del pecado que le cortaría el contacto con Dios por siempre, the death that will one day take your body to the grave, la muerte que algún día le llevará a la tumba, the hell that awaits so many that live apart from God's will. el infierno que espera a tantos que viven lejos de la voluntad de Dios. All of these evil things Todas estas cosas malignas, you have been redeemed from usted ha sido redimido de by ellas, the purchase price pero el precio pagado of the Lamb of God on Calvary. del Cordero de Dios. This is exciting news. Estos son muy buenas Now noticias. let me take you to the next reference to redemption. Vayamos ahora a la siguiente referencia a la redención. In Exodus chapter 6, verse 6, En el Éxodo, capítulo God- 6, verso 6, God is speaking concerning the deliverance of the children of Israel from Egypt. Dios está hablando respecto a la liberación de los hijos de Egipto. And he says, I am the Lord, Y dice, soy el Señor, and I will bring you out from underneath the burdens of the Egyptians, y os sacaré de debajo de las cargas de los and I egipcios, will rid you of their bondage, y os libraré de su esclavitud, and I will redeem you y os redimiré with a stretched out arm con brazo extendido and with great judgments. y con juicios grandes. Now, of course, when this referred to the children of Israel, Por supuesto, cuando se refiere a los hijos de Israel, it was talking about the judgments that fell on Egypt, hablaba de los juicios que cayeron sobre Egipto, that finally caused Pharaoh to release the children of que Israel. finalmente hicieron que el faraón dejara ir a los hijos de And Israel. when God said he would redeem them with a stretched out arm, Y cuando Dios dijo que los redimiría con el brazo extendido, he was implying something very important. estaba implicando algo muy importante. When something stretches, Cuando algo se estira, you pull it beyond its normal limitations. se lleva más allá de sus límites normales. And God was saying this, Y Dios decía esto, that I will go beyond the normal way I act toward men. que iré más allá de la forma normal en que I actúo will con los hombres. intervene Voy a intervenir far beyond what I usually do más allá de lo que normalmente hago to help the fallen sons of Adam and Eve. para ayudar a los hijos caídos So de God Adán y says, Eva. I'm going to stretch my arm way Dios down dijo, voy a estirar mi brazo muy lejos into the bondage that you're experiencing. en la esclavitud que ustedes están And I'm experimentando. going to bring you out from the burdens of the Egyptians. Y les voy a quitar el peso de los egipcios. Because as slaves, they carried the burdens of the race that had brought them into captivity. Porque como esclavos ellos cargaban los pesos de los egipcios. But let's transfer this scripture up into a modern sense. Pero traigamos las escrituras a los tiempos modernos. In a new covenant sense, En el nuevo pacto,
before you became a believer in Jesus Christ, Antes de que usted se convirtiera en un hijo de you Cristo, were under tremendous burdens. usted tenía tremendas cargas. The burden of guilt, El peso de la culpa, the burden of fear. el peso del miedo. Many of you were afraid of death, Muchos tenían miedo de la afraid muerte, of people, miedo de la gente, afraid of challenges in miedo de life, los retos de la vida, afraid of your own personal miedo weaknesses. de sus propias Fear debilidades. surrounded you. El miedo le rodeaba. And what a burden that was to Y bear. qué enorme peso era ese. But then God comes into your life Pero entonces Dios viene a su and vida says, I will take you out from underneath those burdens. y dice, yo le voy a sacar de debajo de esos pesos. And many of you were in bondage to different sins. Y muchos de ustedes estaban esclavizados por los Many of you are pecados. in bondage right here as you listen to me on this Muchos telecast. mientras me escuchan están esclavizados en este momento Bound to illicit sexual sins, hacia pecados sexuales ilícitos, bound to drug addiction, hacia la drogadicción, bound to alcohol, por el alcohol, bound to intellectualism, por el intelectualismo or bound to any number of things o esclavizados por muchas that have cosas snared your soul and taken it away from truth. que han atrapado su alma y la han alejado de la verdad. God said, I will rid you out of their bondage. Dios dijo, le liberaré de esa esclavitud. That's God's desire. Ese es el deseo de Dios. God is not against you because you failed. Dios no está contra usted porque usted falló. God is against the things that caused you to fail. Dios está contra las cosas que hacen que He usted falle. loves you, Él le ama and His passion is to deliver you y su pasión es liberarle from the things that have destroyed you. de las cosas que le han destruido. Get rid of this mindset Libérese de esas trabas that you mentales deserve to be cut off from God. porque usted desea que usted, God knows that. Dios sabe que But He usted looks necesita beyond liberarse. your faults, Él va más allá de sus faltas and He sees your need, y Él ve sus and He's necesidades ready to meet that y need. está listo para satisfacerlas. Now, if you really see this verse in a New Testament sense, Si usted ve este versículo en el contexto del Nuevo Testamento, it's the same voice speaking, es la misma voz que habla, the voice of the same eternal living God. la voz del mismo Dios eterno viviente. But I see it in a different sense. Pero lo veo en una forma diferente. Instead of God stretching His arm out to reach down into their bondage, En vez de que Dios extienda su mano para llegar hacia la esclavitud, it's as if I hear the crucified Savior es como si escuchara al Salvador crucificado saying, I will redeem you diciendo, le redimiré with a stretched out arm con mis brazos extendidos and with great judgments. y con grandes juicios, Stretching out His arm on the cross extendiendo sus brazos en la to cruz die for the sins of humanity. para morir por los pecados de la humanidad. And great judgments took place on Calvary. Y grandes juicios tuvieron lugar en el Calvario. Sin was brought under judgment El juicio fue traído sobre el pecado in the person of Christ, en la persona de Cristo. because Jesus said, for judgment I am come into this world. Porque Jesús dijo, por el juicio vengo a este mundo. Because He became one with us in our sin. Porque Él se convirtió en uno en nuestros pecados. He identified with us in our fallen state. Él se identificó con nosotros cuando estábamos caídos. And the judgment that should have fallen on Him, Y el juicio que debió haber caído sobre Él, or rather the judgment that should have fallen on us, o mejor dicho, el juicio que debió haber caído sobre instead nosotros, fell on Him. cayó encima de Él en vez de So the judgment nosotros. of sin took place Así que se realizó el juicio del pecado in the person of Christ. en la persona de Cristo. The judgment of Satan took place El juicio de Satanás también tuvo lugar. right before Jesus went to the cross. Antes de que Jesús fuera a la cruz, He said, now is the prince of this world judged. Él dijo, este es el momento del juicio. And He said, now shall the prince of this world be cast out. Y ahora el príncipe de este mundo será He lanzado was fuera. referring to Satan as the prince of this world. Se refería a Satanás como el príncipe de este Satan mundo. is also called the prince of darkness A Satanás se le ha llamado también el príncipe and de la the great oscuridad deceiver y el gran engañador, that deceives every man that comes into the world. que engaña a todos los hombres que vienen al mundo. But when Jesus died on the cross, Pero cuando Jesús murió en la cruz, the Bible said He spoiled principalities and powers. Él dice que echó a perder las principalidades y los When you poderes. spoil an enemy, Cuando usted echa a perder o daña a un you enemigo, take away their most precious possession. usted le quita sus posesiones más preciadas. And He took away from Satan Y Él le quitó a Satanás his position of dominion in this world. su posesión de dominio en este He mundo cast him out of his position of authority y lo quitó de su posición de and autoridad brought him under judgment. y lo trajo a juicio. And for that reason, we Y can por live esa razón victorious. podemos vivir victoriosamente. And that's wonderful news. Y esas son grandes Let the noticias. redeemed of the Lord say so. Dejen que los redimidos Because
lo digan. when you confess these things, Porque cuando usted confiesa estas you cosas, can live in the victory that these truths usted declare. puede vivir en la victoria que estas verdades declaran. You don't have to be bound Usted no tiene que ser esclavizado like you used to be bound in sin. como estaba antes al pecado. Or if you've never surrendered your life to the Lord Jesus, O si usted nunca le ha rendido su vida a Dios, you don't have to stay where you're at any usted longer. no tiene que quedarse donde está The más. Bible says, with him there is plenteous redemption. La Biblia dice con él hay mucha redención. Now, for a few minutes, I'm going to talk to those Ahora por unos minutos voy a hablar a aquellos who have known the truth and fallen away from it. que han conocido la verdad y se han retirado. Some of you have been saved. Algunos de ustedes han sido Some salvados. of you have been born again. Algunos de ustedes han nacido de You nuevo. started out well, Ustedes comenzaron bien, but you've gone back into darkness. pero regresaron a la oscuridad. You've messed your life up again. Echaron a perder su vida And nuevamente. some of you are so guilt-ridden, Y algunos de ustedes tienen tanta culpa you don't think there's any hope for you. que creen que no hay oportunidad y esperanza para But usted. there's a Bible example that will prove the opposite. Pero hay un ejemplo en la Biblia que dice lo contrario. Let me take you to Isaiah Vamos a Isaías, chapter 51. el capítulo 51. Now, in this passage of Scripture, En este pasaje de la Escritura, God is talking to the children of Israel Dios le habla a los hijos de Israel, who have now lost the promised land. que han perdido la tierra prometida. At this stage in history, En este momento de la historia, because of repeated sin, por el pecado repetido, because of worshiping false gods, por adorar a falsos ídolos, because of intermingling with the heathen, because they became very infected by heathen practices, porque estaban metidos en prácticas oscuras. then they went back into bondage. Y ellos regresaron a la esclavitud. They suffered the consequences of their sin. Sufrieron las consecuencias de su pecado And they were attacked by the empire of Babylon. y fueron atacados por el imperio babilónico. And Jerusalem was burnt to the ground. Y Jerusalén cayó. And once again, they were carried into captivity. Y de nuevo fueron llevados cautivos. One time they were slaves, Una vez eran esclavos and God brought them out of Egypt. y Dios los sacó de Egipto. But then they took their redemption for granted, Pero luego dieron la redención como and un they hecho ended up in bondage again. y terminaron esclavizados The nuevamente. Bible said these things have been written unto us as an example, La Biblia dice que estas cosas han sido escritas para that we nosotros como might, ejemplo, that we might learn from their failures. para que aprendamos de sus fallas. But God gave them a promise even when they went into bondage a second time. Pero Dios les dio una promesa aun cuando fueron esclavizados la segunda vez. And in Isaiah 51, we read about it. Y lo leemos en Isaías 51. The prophet is actually praying and seeking God El profeta está orando, buscando a Dios about this condition that Israel will be found in. acerca de esta condición de Israel. And he says, awake, awake, and put on strength, O arm of the Lord. Y dice, despierta, despierta, vístete de poder, oh brazo del Señor. In other words, he's saying the same arm that reached down and brought Israel out of the bondage of Egypt. Entonces está buscando el mismo brazo que sacó a los hijos de Israel You need to be de awakened la to esclavitud de Egipto para que se despierte, champion the rights of your people again. para defender los derechos de tu gente nuevamente. So he said, put on strength, O arm of the Lord. Despierta, vístete de poder, oh brazo del Señor. Awake as in the ancient days. Despierta como en los días de antaño. Art thou not it that cut Rahab and wounded the dragon? ¿No eres tú el que despedazó a Rahab, el que traspasó al dragón? And that's a reference to Egypt. Y esa es una referencia a Egipto. Rahab Rahab was a name for Egypt, Era un nombre para Egipto and the dragon was a symbol of Egypt. y el dragón era un símbolo de Egipto. But the dragon is also a symbol of Satan. Pero el dragón también es un símbolo de And the Satán. prophet is reminding God, you crushed the dragon. Y el profeta le recuerda a Dios que él aplastó al And are you dragón. not the arm Y ¿no eres tú that dried up the sea el brazo que secó el and mar, the waters of the great deep? las aguas del gran abismo, And you made the depths of the sea a way for the ransom to pass over? el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? The prophet is reminding God El profeta le recuerda a Dios how he rolled the waters back, cómo él hizo que las aguas se separaran and the children of Israel went over on dry para que los ground. hijos de Israel pudieran pasar sobre tierra seca. And then he says in verse 11, Y entonces en el verso
El versículo 11 dice, Therefore the redeemed of the Lord shall return, los rescatados del Señor volverán, and they will come with singing unto Zion. entrarán en Sion con gritos de júbilo, Everlasting joy shall be upon their heads. con alegría eterna sobre sus cabezas. They shall obtain gladness and joy, Gozo y alegría alcanzarán, and sorrow and sighing shall flee away. y huirán la tristeza y el gemido. This is a promise to you who have backslidden, Esa es una promesa para usted, or to someone that's made mistakes in their Christian walk. para usted que se retiró o para alguien que ha hecho The God errores. who started a redemption work in you, Porque Dios ha comenzado el trabajo de redención en even usted. if you falter and fail, Aunque usted haya fallado, will do it again and again and again and again. lo hará una y otra vez. He will crush the dragon. Él va a aplastar al dragón. He will crush the satanic powers that seek your soul Él va a aplastar los poderes satánicos que and buscan bring su you out alma of bondage, y le sacarán de la esclavitud to bring you into victory and freedom once para again. traerle la victoria y a la libertad This nuevamente. is the promise of redemption. Esta es la promesa de If redención. God did it once, He can do it Si again. Dios lo hizo una vez, puede hacerlo nuevamente. Not only can He do it again, No solo puede hacerlo, He will do it Él again, lo hará nuevamente. because He is the author and the finisher of your faith. Porque Él es el autor y el Let finalizador the de su fe. redeemed of the Lord say so, Dejen que los redimidos whom lo He digan. has redeemed A quienes ha redimido from the hand of the enemy. de la mano del enemigo. We need to pray right now. Necesitamos orar en este momento. We need to pray these promises in your life. Debemos orar por estas promesas en The su vida. first thing I want to pray Lo primero por lo que quiero orar is that you who have not given your life to the Lord es para que usted que no le ha dado su vida will al ask Señor, the great Redeemer to come into your le life. pida al gran Redentor que venga a su vida. Our God is called the Redeemer. Nuestro Dios es llamado el And when Redentor. He came to earth in the form of His Son, Y cuando vino a la tierra en la forma de su Hijo, the Messiah, el Mesías, the Christ, el Cristo, He came to redeem you from Él sin. vino a redimirlo del pecado. But you cannot obtain the benefit of that Pero usted no puede obtener los beneficios de eso unless you say so, a menos que lo diga, unless you confess with your lips a menos que lo confiese that con the sus Redeemer labios, is your Lord and que Savior. el Redentor es su Salvador y So I Señor. want you to do that right now. Quiero que haga eso ahora en Would este you bow momento. your head? Incline su cabeza. And as you bow your heads, bow your heart as well. Y cuando incline su cabeza, también incline su corazón. Close your eyes, Cierre sus ojos. shut out everything else, Cierre todo lo demás. and dare to say this prayer with me. Y atrévase a decir esta oración Say, conmigo. Lord Jesus, Diga, Señor Jesús, I believe creo that you are the Redeemer, que eres el Redentor and you came to earth y que viniste a la tierra to buy me back from bondage. para comprarme de la esclavitud. Thank you, Lord Jesus, Gracias, Señor for Jesús, loosing me por liberarme from the burden of sin del peso del pecado and the burden of guilt. y el peso de la culpa. Come into my heart Ven a mi corazón and deliver me right now. y libérame ahora. And I will spend the rest of my Y life pasaré el resto de mi vida serving you sirviéndote with all of my heart. con todo mi corazón. In Jesus' name, En amen. el nombre de Jesús. Amén. Hallelujah. Aleluya. And now I'm going to pray a prayer Y ahora voy a rezar, voy a for orar you con that are usted bound by para sickness. se le quites You're las bound by enfermedades, disease. para ser liberado de las Part of the enfermedades. redemption price Parte del precio de la is redención that Jesus es can que loose Jesús you from your sickness. puede liberarle de las enfermedades. When He was striped and Cuando whipped fue at the azotado pillar, En la columna, He paid the price to deliver you from disease. Él pagó el precio para liberarle de las And so let's enfermedades. pray right now. Oremos ahora. Lay your hand on the part of your body where there's sickness. Ponga sus manos en la parte de su And I cuerpo want you donde to haya una say so. enfermedad y dígalo. I want you to make a declaration. Quiero que haga una I declaración. want you to say so. Quiero que lo diga. Say, in the name of Jesus, Diga en el nombre de Jesús. I have a right to be Tengo un healed. derecho para ser sanado. I have a right to receive a miracle. Tengo derecho a recibir un milagro. This is my redemption right. Este es mi derecho de And I claim redención. deliverance right now Y lo reclamo en este by the momento. power of the promise of God, Por el poder de las promesas de by Dios. the power of the blood of Jesus, Por el poder de la sangre de and by the Jesús. power of the name of Y Jesus. por el poder del nombre de I Jesús. declare Declaro that I am free from sickness que estoy libre de la enfermedad and free from disease. y libre de todas las I enfermedades. thank God right Le now doy gracias a Dios that this freedom is mine, de que esta libertad es and I mía lay hold to it y me abrazo a ella in Jesus' mighty name. en el nombre poderoso de Amen Jesús. and amen. Amén y amén. Now, get in contact with us Por favor, póngase en contacto con and tell us nosotros what God has done. y díganos lo que Dios ha hecho. God bless you. Que Dios le bendiga.